Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti. Zwinglio, pues otro de los, aquí muy brevemente, Zwinglio, también defiende el carácter convivial de la misa. Para él también la misa es un banquete, no es un sacrificio, niega la dimensión sacrificial y los dones significan el cuerpo y la sangre de Cristo. De los tres, vamos a ver cómo hay, cada uno tiene en cuanto a la presencia una valoración distinta. Decíamos, Lutero admite la presencia real, pero no la transustanciación, sino la impanación o la consustanciación. Zwinglio es solo una presencia simbólica. El pan y el vino significan, allí no hay nada. Allí hay pan y vino, punto. Pero significan el cuerpo y la sangre de Cristo. Durante la celebración hay solamente una presencia espiritual de Cristo en las mentes y los corazones de los creyentes. Una presencia subjetiva. Es algo, volvemos otra vez, se deja el en sí de la realidad de la presencia y es solo en las personas. Ellos subjetivamente, en sus sentimientos, en su memoria es donde estaría esa presencia. Y los dones significan, es solo un símbolo vacío, no hay realidad, ¿vale? Y finalmente pues tenemos Calvino, también muy brevemente, que niega el carácter sacrificial. Como veis, esto es común a los tres, Lutero, Calvino, Zwinglio. Los tres niegan que la Eucaristía sea un sacrificio. Y a la hora de la presencia, ¿ves? Todos banquete convivial, pero a la hora de la presencia hay una distinta valoración. De más fuerte a menos fuerte iría Lutero, presencia real por la impanación o consustanciación. Calvino, veis ahí, los dones contienen la fuerza salvífica. No está la presencia de la persona, pero está una realidad, hay una fuerza, una virtus en los dones. Y el que menos, Zwinglio, pues ahí ni presencia de la persona, ni presencia de la fuerza salvífica, sino pan y vino. Y todo es en la persona. ¿Y qué es eso del espejo retrovisor? Que parece de la Dirección General de Tráfico esto. Pues el espejo retrovisor, os decía que es, lo usa así ese ejemplo, bueno, no el retrovisor porque no tenían coches, pero dice que es como un espejo que permite como mirar hacia atrás. Entonces la celebración de la Eucaristía para Calvino dice que es como ver en un espejo algo que está detrás de nosotros. Algo que sucedió en el pasado y que sigue en el pasado, pero que ese espejo nos permite verlo. Es como un mirar hacia atrás. Pero no se hace presente, no está la realidad del memorial. Toda la reforma y todo este tema del protestantismo es un tema que no es solo religioso, es también un tema político. Y claro, Lutero encontraba también apoyo en muchos príncipes alemanes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se hacía, además de todos estos temas, pues claro, una era despojar a la Iglesia de sus riquezas. Con lo cual a muchos príncipes también, por una parte, ponerse con Lutero les enriquecía, porque despojaban las iglesias, y después se oponían a Roma, quedaban como libres de la sumisión al papado. Entonces como digo, vamos por dar algunas ideas, pero hay mucho tomate detrás, no era solamente una cuestión religiosa. Y después, bueno, sabéis que Lutero era un agustino, religioso agustino, que bueno, podrá decir, y algunos quieren compararlo casi como un santo padre, pero no lo fue. De hecho, pues bueno, pues dejó sus votos, dejó su celibato y se fue con una señora y seguía pues anunciando y hablando de estas cosas, pero bueno, también la vida te da un poco de idea.
¿Quiénes fueron los reformadores verdaderos? Pues lo que se ha llamado la contrarreforma, ¿no? San Ignacio, Santa Teresa de Jesús, si leéis El Camino de Perfección, pues todo esto a ella le quema, ¿no? Esos herejes, esos no eran hermanos separados, eran herejes. Ahora es que tenemos más sensibilidad ecuménica. Está bien, bueno, pero para Santa Teresa... Y lo que a ella le quema, pues eso, que se estén perdiendo tantas almas, que se esté dividiendo la Iglesia, y ella dice, pues ¿qué podemos hacer nosotras que somos mujeres y pobres? Sí, lo dice ella también. Entonces, pues por lo menos, aunque seamos poquitas, vamos a ser santas, pero de verdad. Así que nosotras aquí en nuestro claustro, rezando y haciendo penitencia por los capitanes que están luchando ahí, predicando la fe y defendiendo la fe. Pues esa... que se quedó ahí encerradita y calladita y tal y cual, bueno, encerradita hasta que Dios la mandó a fundar, pero quiero decir, pues esos son los verdaderos reformadores, ¿no? Los que se reforman a sí mismos, porque esto también se da hoy, los que critican a la Iglesia y no sé qué, y la jerarquía y tal y cual, y no sé qué, y bueno, ¿por qué no empiezas a criticarte a ti mismo? ¿Por qué no empiezas a reformarte a ti mismo? ¿Qué vida llevas tú? Estás apuntando siempre y tú, no sé qué, no sé cuántas, no sé qué. Bueno, ¿qué haces tú? ¿Cómo está tu vida de santidad, tu vida de caridad, tu vida de oración? Pues esto, la reforma de la Iglesia es siempre así. Y siempre desde dentro, no desde fuera. Es ver a la Iglesia como madre. Y si la Iglesia tiene defectos, me tienen que doler como me duelen los defectos de mi madre. Me duele, porque son defectos, pero me duelen en mi carne porque es mi madre. No es algo que no tiene nada que ver conmigo. Y esto es muy importante, que tengamos siempre amor a la Iglesia. Jesucristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Y esto tiene que estar presente también en nuestra propia vida. Aunque haya defectos en la Iglesia, aunque haya cosas que no están bien, aunque, bueno, a veces hay pastores que hacen objetivamente cosas que están mal, y están ahí, y es que no puedes no verlas, pero me duele en carne propia. Porque yo soy hijo de la Iglesia, que es lo que hizo Santa Teresa. Allí en Alba de Tormes, el 4 de octubre de 1582, por fin muero hija de la Iglesia. Pues así tenemos que vivir y morir nosotros, como hijos e hijas de la Iglesia. Muy bien, pues bueno, Concilio de Trento. Pues sabéis que ante todo ese jaleo que se está liando allí en Europa con el protestantismo, pues se convoca el Concilio de Trento, donde participaron unos cuantos teólogos españoles. Se decía España, luz de Trento, es un dicho que se usa, que era gente muy capaz, los profesores de Salamanca, y algunos de los primeros jesuitas, como Laínez, por ejemplo, que son de los primeros compañeros de San Ignacio, Salmerón, estuvieron en el Concilio de Trento. También un dominico que fue arzobispo de Toledo, Bartolomé Carranza, un dominico que estuvo en el concilio y después, así entre paréntesis, pues fue acusado por un hermano de comunidad que se llamaba Melchor Cano, también dominico, de ser un hereje. Y el pobre arzobispo de Toledo, siendo arzobispo, lo llevaron a Roma y pasó casi el resto de su vida en la cárcel sin que se demostraran todavía sus acusaciones. Y bueno, y gran parte de lo que después va a ser el catecismo que se saca después del concilio, el catecismo de Trento de San Pío V, está tomado del catecismo que había escrito Bartolomé Carranza. Pero bueno, a veces así son las cosas también, esto entre paréntesis. Pues Concilio de Trento. Como sabéis, por cuestiones políticas y la inestabilidad, pues no pudo desarrollarse de un tirón, sino que había una sesión, se cerraba, hubo varias etapas. Entonces los primeros pues fueron en 1545 y es la sesión 13ª, pues tocó el tema de la Eucaristía. Bueno, el Concilio de Trento, claro, es inmenso. Voy a dar afirmaciones así concretas y pocas explicaciones porque no quiero dejar de tocar también, aunque sea brevemente, un poco los problemas más recientes que ha habido sobre todo el tema, las últimas herejías, digamos, sobre la Eucaristía. Entonces, bueno, varias cuestiones: presencia de Cristo en la Eucaristía, transustanciación y razón de la institución de la Eucaristía. Esos 3 puntos, pues los tenéis ahí en la sesión 13ª. Entonces, en el concilio había 2 cosas, lo que se llaman los cánones y los decretos.
Cánones son como afirmaciones breves. Si alguno dice que esto y esto no es así, anátema sit, está fuera de la Iglesia. Es como son afirmaciones breves de la fe, de lo que se tiene que creer o de lo que no se puede creer. Y después los decretos son como explicaciones más largas, teológicas, que fundamentan los cánones. ¿Por qué se dan esas afirmaciones? Entonces, canon primero: si alguno negare que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía contiene verdadera, real y sustancialmente. Aprendeos esos tres adverbios. Vere, realiter, substantialiter. Verdaderamente, realmente, sustancialmente. Presente. Pues si alguno negare que con esos tres adverbios, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, juntamente con el alma y la divinidad, por tanto, Cristo entero, sino que dijere que solo está en él como un signo o una figura o por su eficacia, sea anatema, sea condenado. ¿Los veis? Pues aquí, ¿cómo está Cristo? Verdadera, realmente, sustancialmente presente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El tema de la multiplicación de la presencia, pues dice, Cristo está a la derecha del Padre, lo que se multiplica es la presencia sacramental a través de las especies eucarísticas. Presencia permanente, no es sólo durante la celebración, sino que una vez que Cristo está en la Eucaristía, esa presencia dura hasta que o se destruyen o se corrompen las especies. Y por tanto, dice el Concilio de Trento, pues se justifica que se reserve el Santísimo, que se lleve a los enfermos y que se saque en procesión, porque además merece el culto de latría, el culto de adoración que se ofrece a Dios. La transustanciación. Bueno, Cristo está íntegramente en cada una de las especies, que los protestantes decían, el Señor dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Y los católicos dicen, pero también dijo, el que come de este pan vivirá para siempre. Por lo tanto, tanto en el pan como en el vino, en cualquiera de las dos especies está todo Cristo, Cristo entero, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, como hemos dicho antes, como explicaba Santo Tomás con el tema de la concomitancia. Pues se puede comulgar solo con el pan y está recibiendo uno a Cristo entero. Nosotros, por ejemplo, en nuestras misas, cuando no hay mucha gente, pues lo hacemos bajo las dos especies. ¿Por qué? Pues porque se hace, no porque seamos protestantes, sino porque facilita o permite, también en este momento, la Iglesia, como decíamos, ya que se pone en duda que si no comulgas bajo las dos especies, no estás comulgando, pues la Iglesia se va al otro extremo y dice, ahora solo se comulga bajo una especie, para separarse y para marcar claramente que en cada especie está todo entero Cristo. Pero ya digamos que esa manera de entenderlo pues se ha superado, pues ahora, bueno, hay países, por ejemplo en Estados Unidos, en Irlanda, donde se comulga habitualmente con las dos especies, que también tienen sus ventajas y sus inconvenientes, que allí se consagran un montón de cálices y allí van pasando a la gente y a todo el mundo bebe del cáliz. Con lo cual, pues claro, tiene el peligro también de que, sobre todo, la especie de la sangre del Señor, pues pueda descuidadamente caer por tierra o cualquier cosa. Entonces, por una parte manifiesta más claramente y facilita para los fieles, pero por otra también tiene que hacerse de una manera cuidada y regulada. Entonces, normalmente no es que se pueda hacer en todos sitios, pero bueno, en las comunidades así pequeñas, en ocasiones especiales, en una boda, en un 25 aniversario, pues se les puede dar también a beber del cáliz. ¿Se entiende? Presencia permanente y que debe ser adorada, ya lo hemos dicho. Conversión de toda la sustancia. Respecto a la transustanciación, ¿qué enseña el concilio? Pues eso, que no se puede dar lo que decía Lutero, la impanación. Se queda el pan y además está la sustancia de Cristo. No,
Hay una conversión de toda la sustancia. Entonces el pan ya no está, ha desaparecido, se ha transformado, se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Cambio a nivel de sustancia, es un cambio, no es experimentable. Aquí está hablándose otra vez de cómo esa presencia sacramental está más allá de lo fenoménico, de lo que se puede medir, de lo empírico. Razón de la institución del sacramento. ¿Qué decía Lutero? Esto es un testamento, un banquete. Pues el concilio dice, memorial del amor de Jesús, alimento espiritual y prenda de la gloria futura. Tiene la Eucaristía siempre una dimensión que nos habla del cielo, del cielo. Esto es muy bonito también y cuántas veces se olvida. No es algo que sea, pues aquí nosotros merendamos juntos, sino que la Eucaristía siempre nos está hablando de la vida eterna y siempre nos está lanzando a ese vivir como gente que somos peregrinos, que nuestro corazón está en el cielo y que aquí pues recibimos sacramentalmente en la fe lo que después vamos a ver en el cara a cara. Comunión bajo las dos especies, pues eso que os estaba explicando, utraquismo es utraques ambas, las dos, se llamó así. Utraquismo significa las dos especies. No hay obligación de recibir las dos especies porque cualquiera de las dos contiene a Cristo todo entero. Sesión 22, sacrificio de la misa. La otra trató sobre esos temas, la transustanciación, la presencia, la comunión. Aquí el sacrificio. La misa es verdadero y propio sacrificio. Cristo ha instituido sacerdotes de la nueva alianza, porque Lutero, claro, negaba también el sacerdocio. La virtud salvífica del sacrificio deriva de la cruz de Cristo. Voy a leeros un texto. Esto es del Concilio de Trento. Como su sacrificio no había de extinguirse con la muerte, en la última cena, la noche en que fue entregado, para dejar a su amada esposa la Iglesia un sacrificio visible, como lo exige la naturaleza del hombre. Su sacrificio visible es como la lógica de la encarnación. Dios, que es espíritu, se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Y la prolongación de la encarnación son los sacramentos de la Iglesia, realidades visibles que nos transmiten una gracia invisible, que nos ponen en contacto, pero nosotros, como no somos ángeles, pues necesitamos como la mediación de la materia para poder llegar a las realidades espirituales. Pues por eso dice aquí, como lo exige la naturaleza del hombre, un sacrificio visible en el que estuviera representado aquel sacrificio cruento que iba a realizarse una vez en la cruz, y permaneciera su memoria hasta el fin de los tiempos, y su eficacia salvífica se aplicara a la remisión de los pecados. Ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, y bajo los símbolos de estas mismas cosas los dio, para que los comiesen a sus apóstoles, a quienes entonces constituía sacerdotes del Nuevo Testamento. O sea que el Concilio de Trento está hablando también, como en la última cena Jesús, al decir, haced esto en memoria mía, está constituyendo el sacerdocio católico, y les da el mandato y la potestad de poder celebrar lo que Él les está entregando, de hacer lo que Él está haciendo. Entonces, la fuerza salvífica del sacrificio, de la misa, viene de la cruz de Cristo. Lo que se hace a través de la misa es aplicar los frutos de la redención, aplicar los méritos de Cristo, de la sangre de Cristo, de su amor, de su obediencia. Y se puede celebrar la misa sin pueblo. Pero también negaba eso. Pero no, la misa se puede celebrar sin pueblo. ¿Por qué? Pues porque es siempre un acto público, es un acto de Jesucristo sacerdote unido a su Iglesia. Lo dice el Concilio Vaticano, como Cristo no ha querido hacer nada sin su Iglesia, después de su resurrección. No ha querido hacer nada sin la Iglesia. Entonces, aunque un sacerdote celebre solo, es Cristo sacerdote y toda la Iglesia la que ofrece y la que se ofrece. Como está presente también la Iglesia celeste y la Iglesia del purgatorio. En todas las misas se pide por los difuntos.
Y es la única iglesia en su triple dimensión, iglesia peregrina, iglesia purgante, iglesia celeste. La iglesia entera es la que celebra la Eucaristía y la que está presente cada vez que se celebra la misa.